Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que nos vean, desde el lugar que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a enfrentarnos a una lección muy especial porque prácticamente vamos a juntar todo lo que hemos visto hasta ahora. Prácticamente vamos a tener casos generales de combinación de cargas. Usualmente estos problemas yo les llamo los problemas con dobleces porque van a tener que hacer un proceso de transporte de cargas en varias etapas. No solamente en este ejemplo 37, sino en los otros dos que vienen más adelante. Ahí ustedes van a ver hasta qué nivel pueden llegar a combinarse dichas cargas y pues conducir a los estados de esfuerzo que más adelante vamos a analizar en la segunda unidad. Y esa es otra cosa. Esta lección también es especial porque marca el fin de la primera unidad, ya de todo el repaso de mecánica de materiales y la integración del conocimiento a pues problemas más prácticos. Si se dan cuenta, tal vez no se han dado cuenta más bien, pero ya hemos estado diseñando piezas más elaboradas, ¿no? Más allá de vigas y flechas. Entonces vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a la lección con el problema 37. El enunciado dice: el tubo de acero AB tiene diámetro exterior de 102 milímetros y espesor de pared de 6. Si se sabe que el brazo CD está rígidamente fijo al tubo, determine los esfuerzos normales y cortantes en el punto H. El punto H, para quienes todavía no lo hayan ubicado, es este punto que está acá abajo. Asimismo, lo que tenemos que hacer es un proceso de transporte en dos partes. Vean ustedes que aquí tenemos una carga única de 10 kN aplicada en el extremo libre del brazo C. También dice que el brazo CD está unido al tubo de manera rígidamente fija. Normalmente esta unión es por soldadura. Dicho esto, podemos suponer que el cuerpo está en una sola pieza. Y con esto podemos ver que no hay movimiento relativo entre las partes y vamos a poder hacer el transporte de cargas sin ningún problema adicional. Entonces, vamos a suponer que el cuerpo está en una sola pieza, ¿no? Ya que este está soldado. Luego, pues, otra cosa importante es la composición del tubo. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es transportar la carga a este punto central que vamos a denominar como el punto A. Luego, una vez que nosotros hayamos transportado en A, volvemos a transportar el centroide de la sección que está acá abajo, ¿no? En pocas palabras, lo que se hace es lo siguiente. Aquí tenemos un brazo y luego acá vamos a tener el tubo. Voy a dibujar un poquito más en perspectiva. Y luego de esto lo transportamos acá abajo, ¿no? Prácticamente es aquí donde nosotros tenemos el punto H, que es el que nos interesa. También tenemos los ejes Z ya indicados en el problema. Este acá sería el eje Y. Y finalmente, acá lateralmente, tenemos el eje X. El eje es hueco, así que aquí vamos a poner un perfil de tubo. Y acá también. No más que aquí la H no está por dentro, si se dan cuenta. Así que este diagrama todavía no está bien. Bueno, vamos a hacer algo más inteligente. Esta figura prácticamente la vamos a pasar para abajo, más que no sé qué tan inteligente vaya a ser. Bueno, aquí está. Bien. Y luego acá abajo está el eje Z. Y finalmente, aquí lo ponemos, ¿no? Bien. Ok. El eje Y puede marcar una continuidad acá verticalmente. Y listo. Y aquí es donde está el famoso punto H que queremos analizar. Ahora, nosotros tenemos en este punto extremo la aplicación de una carga de 10 kilonewtons hacia el sentido positivo de las X. Entonces aquí tenemos una carga de 10 kilonewtons.
Y este brazo del punto de aplicación, que vamos a llamar punto C, lo vamos a pasar al centroide de esta sección, que es el punto A. Lo primero es lo fácil, pasar directamente la carga de 10 kilonewtons, ¿no? Entonces aquí se me pasó. Vamos a traernos esta misma carga de 10 kilonewtons, ¿no? Pero como podrán ya saber, esta no es la única carga que va a estar actuando en la sección de arriba, sino que hay que considerar este brazo, esta longitud de brazo de palanca. La pregunta es, ¿cuánto va a ser esa longitud? Aquí la figura puede parecer un poco engañosa, pero vean ustedes que los 200 milímetros del brazo efectivamente llegan hasta el eje central de A. Por lo tanto, podemos considerar que la distancia de transporte es de unos 200 milímetros. Ok. Entonces, otra cosa. Esta distancia del brazo está a lo largo del eje Z, mientras que la fuerza X pues está en X. Ahora, fuerza en X y distancia en Z me va a dar momento en Y. Y como el eje Y es el perpendicular a la sección, esta carga sería un par torsional. Además, es notable darse cuenta que el momento que genera esta aplicación de 10 kilonewtons va a ser en contra de las manecillas. Por lo tanto, este lo vamos a colocar así. Y aquí tenemos un torque. ¿De cuánto? Bueno, ahorita voy a dejarlo en newton metro. La carga es de 10.000, la fuerza de 0.2 y esto me da un par torsional de 2000 newton metro. Y ya pues esa es la única carga que tenemos. No hay todavía una distancia perpendicular hasta que nos bajemos a este punto acá. En la figura no viene denominado este punto de acá abajo al que lo quiero transportar, pero si ya tenemos el punto A, el punto B acá abajo, el punto C, el punto D, pues por orden alfabético a este le podemos llamar sin ningún problema el punto E. Quiero transportar ahora estas cargas de acá arriba a la sección de interés. Esta distancia en Y es de unos 150 milímetros. Por lo tanto, esta distancia que voy a poner aquí también es importante. Y va a dar inicio a la segunda fase de este primer paso. Acuérdense que siempre hay que tomar en cuenta el primer paso del transporte de cargas. Y este transporte de cargas se hace al centroide de la sección. Es decir, que hasta ahora nada diferente a lo que hemos hecho en los problemas anteriores. Primero vamos con lo fácil, que es el transporte directo de la carga de 10 kilonewtons, que en este caso sería una carga cortante transversal en X, ya que el eje X es uno de los dos que conforman el plano de la sección, el otro sería Z. Si la fuerza fuera en Y, no tendría cortante transversal, tendría carga axial. Ahora, un torque que gira alrededor de Y no se ve afectado por la distancia, pero ¿cómo juega esta distancia de 150 milímetros? Pues aquí nosotros volvemos a tener una fuerza en X y una distancia en Y. Fuerza en X, distancia en Y, me da momento en Z, ¿verdad? Y Z es uno de los dos ejes que conforman la sección, como ya dijimos. Por lo tanto, este momento es de flexión. Dicho esto, podemos empezar a hacer el cálculo. Ahora de 10.000 por 0.15, 1500. Entonces tenemos un momento en Z es igual a 1500 newton metro. Ahora, ¿hacia dónde se va dando la flexión? Para ayudarnos a visualizar lo que está ocurriendo, voy a utilizar este instrumento. Es un sistema de ejes coordenados, un prototipo didáctico. Vean ustedes que hacia enfrente está apuntando Z, hacia el lado derecho está apuntando X y hacia arriba está apuntando el eje Y. Tal vez ustedes manejen otros sistemas coordenados, pero este es el más parecido a lo que pues se está aplicando aquí en el problema, ¿no? Entonces, hacia X positiva se está aplicando la fuerza
en X, y luego vimos que este brazo de palanca era de 200 milímetros. Este brazo de 200 milímetros va hacia Z, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden ver que este momento va a ir girando hacia cierta dirección, pues dependiendo de la distancia hacia donde está ocurriendo. En este caso vamos a tener un momento en contra, girando en torno al eje Y, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con la flexión? Una vez que nos la traemos acá abajo, vamos a ver que dicha flexión sigue ocurriendo con el eje X, pero ahora va transportándose al eje Y. Dicha flexión va a hacer que mi cuerpo se mueva así, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo ven de frente, pues realmente se hace aquí. Se estaría moviendo hacia acá. Entonces, la dirección que lleva el momento en Z, por cierto, como pueden ver aquí, este momento en Z va a tender a jalar acá y a patear acá. Donde tiende a jalar, hay tensión. Y donde tiende a empujar, hay compresión. O sea que del lado X positivo, yo voy a tender a jalar, va a estar la cola de la flecha. Y donde tiende a empujar, aquí tengo la otra, voy a tener compresión. Este tipo de artefactos no son difíciles de conseguir. Incluso pueden ustedes encontrar en páginas de prototipos didácticos, pueden encontrar prototipos didácticos relativamente a precios accesibles utilizando una impresora 3D, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen el ejemplo de cómo se pueden apoyar hasta que dominen la visualización, ¿no? Entonces, dicho esto, sabemos que la flexión va a ocurrir positiva acá atrás y negativa acá enfrente, ¿no? Bien, y con esto terminamos el paso 1. Para el paso 2 vamos a dibujar los croquis individuales. En este caso vamos a necesitar 3 croquis, ¿no? El primero de ellos que maneje la flexión, el segundo el cortante transversal y el tercero el par torsional. Pues ahí está. Y vamos a respetar la dirección de los ejes. Aquí está el eje X. Aquí está el eje de la Y, de la Z, perdón. Pues aquí está H, ¿no? Y finalmente, aquí está el eje de las Y. Y bueno, pues estos croquis se pueden repetir. Nomás una cosa, los radios, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar las dimensiones? El problema nos dice que el tubo tiene un diámetro exterior de 102. Si su diámetro exterior es de 102, su radio exterior es la mitad. 102 entre 2 da 51. Y esto lo vamos a denotar en el diagrama. Ahí se movió un poco, ¿no? Lo ponemos acá. Y ahí está. Radio externo de 51 milímetros. Finalmente, para el cálculo del radio interno, pues al radio externo se le resta el espesor. Este espesor es de 6 milímetros. Por lo tanto, vamos a tener 51 menos 6 igual a 45 milímetros. Es decir, que es en esta parte donde también se dimensionan las secciones transversales. Vean ustedes que el eje perpendicular a esta sección transversal va a ser el eje Y. Bien. Ahora pues este croquis lo podemos copiar para las dos cargas que vienen, ¿no? Muy bien. Ahora, la primera de ellas, si nos regresamos un poco al transporte de cargas, vamos a trabajar la flexión precisamente, tensión de este lado, compresión de este otro. El valor de la flexión es 1500 Nm. Sabemos que el eje neutro tiene que pasar en torno al eje del cual gira ese momento, o sea, el eje neutro aquí va a ser el eje Z. Y por lo tanto el esfuerzo a estas alturas va a ser 0. Después pueden darse cuenta que de un extremo, el extremo de acá atrás, tal y como ya lo dibujamos, aquí vamos a tener tensión,
y de este otro lado vamos a tener compresión. Y pues, como ya saben de la sección de flexión, la variación respecto al eje neutro conforme uno se aleja va incrementándose linealmente, tanto hacia el lado de la tensión como hacia el lado de la compresión. Normalmente se pueden dibujar varias flechas para indicar que se trata de una distribución, ¿no? Muy bien. El esfuerzo sería normal y sería pues hacia el eje perpendicular, como indican las flechas. O sea que el esfuerzo de flexión sería sigma y. Después viene el cortante transversal de 10 kilonewtons. Este cortante lo tenemos así y va dirigido claramente hacia X, ¿no? Después, vean ustedes que el eje neutro tiene que ser el eje perpendicular a X, pero que esté en la sección. Por lo tanto, Y no puede ser el eje neutro. Por eliminación, tenemos que dicho eje es Z. Entonces aquí tenemos el eje neutro. Y a diferencia de lo que ocurre en flexión, el valor máximo del cortante va a ocurrir en el eje neutro y en los extremos voy a tener 0, ¿no? Y ahí está el máximo cortante transversal, ¿no? Luego la dirección de este cortante en toda la sección va acorde a la carga que lo está aplicando, o sea, va hacia X. Con esto, nosotros podemos denotar este cortante transversal perpendicular al eje de las y dirigido hacia X. Entonces aquí tenemos un esfuerzo tau Yx. Finalmente, para la torsión, aquí tenemos un momento de 2000 newtons metro a favor de las manecillas del reloj. Este momento también es cortante. Entonces, vemos que este giro va en contra de las manecillas. Así que para lograr este giro, imaginen que su sección es un volante. Entonces, para poder girar este volante desde el punto H en contra de las manecillas, uno debe de aplicar un cortante que vaya hacia X positivo. Ahí está, ¿no? Luego, con esto, simplemente completo el giro o la circulación. En el punto de acá de la derecha, tiene que haber un giro hacia atrás. Luego acá, hacia atrás, tiene que haber un giro hacia la izquierda. Y finalmente, aquí a la izquierda, debe haber un giro hacia adelante, ¿no? Entonces todo esto me va a dar la circulación necesaria para que se vaya dando el torque. Entonces esa circulación es la que va a denotar la dirección de mi esfuerzo. Además hay una variación lineal con respecto al polo que también voy a denotar. Pero a diferencia de la flexión que sale de la sección, la torsión se queda en la misma, ya que es un cortante, ya que es un esfuerzo cortante. La variación es lineal, por lo tanto podemos denotar estas cargas de la siguiente manera, pero dicho esfuerzo se queda en la sección, ¿no? Y ahí está, aquí está H, y pues el esfuerzo cortante sobre el punto H tendría que ser primero el eje del cual gira el momento, Y, y luego hacia dónde va dirigida esta flecha, pues hacia X también, ¿no? Eso va a ser importante para cuando trabajemos la superposición. Y con los croquis completos, ya podemos ahora sí pasar a la tercera parte del problema, que consiste en aplicar las fórmulas directamente, ¿no? Entonces, paso 3, fórmulas de esfuerzos. Aquí vamos a aplicar individualmente los esfuerzos de cada uno. Por ejemplo, el esfuerzo flexionante normal en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque el punto H está directamente sobre el eje neutro. Así que ahí no hay que hacer ningún cálculo. Luego, para el cortante tau Yx,
Normalmente uno podría usarla, porque pues no estamos en los extremos, estamos en el eje neutro. Normalmente uno podría usar la fórmula de V, X, luego aquí está Q, inercia en Z, B. Pero, como estamos en el eje neutro, básicamente tau Yx podría usar una fórmula de esfuerzo máximo. Para el caso de un eje hueco, una fórmula que aproxima bastante bien el esfuerzo máximo sin tener que aplicar toda esta ecuación sería 2 veces V, en este caso en X, dividido entre el área, ¿no? Entonces Vx sabemos que es 10 o 10.000 y el área, pues tenemos pi y vamos a restar los dos radios cuadrados, ¿no? El de 51 y el de 45. Y con esto vamos a tener la dirección del cortante transversal. La dirección o la magnitud del cortante transversal. 2 por 10.000 dividido entre pi por 51 al cuadrado menos 45 al cuadrado. Y esto me va a dar un esfuerzo de 11.0524. Y esto pues ya está en megapascales porque usé newtons y milímetros. El signo lo voy a dejar pendiente porque depende de la tercera carga, que es la carga torsional. En este caso la torsión vendría dada por tau Yx igual a Tc sobre J. La circulación es en contra de las manecillas y por convención eso es negativo. T es 2000 Newton metro. Pero para pasarlo a Newton milímetro para poder obtener directamente los megapascales, esto habría que multiplicarlo por 1000. Después la C es el punto más externo. La distancia del punto más externo es equivalente al radio externo, 51. Y finalmente el momento polar, como nos están dando los radios, puedo dejarlo como pi sobre 32 radio a la cuarta externo menos radio interno a la cuarta también, ¿no? Y esto nos va a dar directamente el esfuerzo cortante por torsión. Entonces esto lo metemos. Tenemos 2000 por 1000 por 51. Y esto lo vamos a dividir entre pi sobre 2, con mucho cuidado, por, paréntesis, 51 elevado a la cuarta menos 45 elevado a la cuarta, paréntesis, paréntesis, y esto me da prácticamente 24.3698. 24.3698. Bien, entonces, si ahora nos enfocamos en el H, van a ver que la flecha apuntando hacia acá va a ser negativa. El cortante transversal, vean ustedes, siempre va a ir hacia enfrente. Por lo tanto, la flecha del esfuerzo va a tener que ir hacia acá. Ahora, esta flecha, al apuntar al mismo sentido que esta otra, que ya era negativa, pues por lógica, esta también tendría que ser negativa, ¿no? Así que cuando me devuelva los esfuerzos cortantes, yo ya puedo colocar el signo. Negativo, negativo y negativo. Y con eso ya estaría listo para aplicar el cuarto y último paso, que, como se podrán imaginar, es la superposición. Bien. Primero, pues pueden ver que el esfuerzo tau Yx tiene que ser la suma negativa de esos dos. Entonces, esto le sumas 11.0524 y nos va a quedar 35.4222 megapascales, ¿no? Y del otro lado vemos que no hay nada por parte del esfuerzo normal en Y. Esto es 0. Y usualmente para que esto quede completo, yo siempre digo que como se trata de un estado de esfuerzos normal, hay que completar la tercia. Y si el cortante me involucra los ejes Y y X, y aquí tengo un normal en Y,
también tendría que haber un esfuerzo en X que complete la tercia, pero en este caso igual a 0, ¿no? Y con esto yo ya tengo mi estado inicial de esfuerzos sobre el punto H de la tubería causado por esa carga de 10 kilonewtons. Ahora, lo que vamos a hacer con este problema es comprobarlo. Y pues, como siempre, nos vamos a ir a MD-Solids, nuestra vieja amiga confiable. Para esto, vamos a irnos al módulo de cargas combinadas. Y pues aquí están algunos ejemplos, pero nosotros nos vamos a ir a tubería, pipe shaft o flecha de tubo. Y vemos ahí que hay varios ejemplos. Tenemos el caso recto, luego tenemos recto con torque, luego tenemos con doblez a la izquierda y con diferentes dobleces. No más que el tramo final siempre es horizontal, aquí no. Entonces, para que el tramo final quede horizontal, yo puedo hacer un giro. Miren, por ejemplo, imaginan aquí, cuidado, esta es mi figura, ¿no? Aquí está el brazo y aquí está la parte del tubo. Este está vertical, pero yo lo quiero hacer horizontal. Si lo giro 90 grados, vean ustedes que ya queda en una de las formas, que es la del doblez hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo va esto? Bien. La figura que tengo acá, la voy a dibujar de esta manera. Y luego el brazo queda de esta otra. Ahora la fuerza de 10 kilonewtons, que antes iba así, ahora va a ir apuntando hacia abajo. Es decir, que si yo tenía esta figura así, con esta carga apuntando así, cuando lo giro, esta va quedando apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, esto me va a permitir analizar desde MD-Solids este problema, ¿no? Así que aquí los datos que vamos a meter son los 10 kilonewtons. Aquí tenemos el mismo brazo de 200 milímetros. Obviamente este es un tubo hueco. Aquí tenemos otro brazo de 150. Radio externo de 51 milímetros. Y radio interno de 45. Bien. Esta información nosotros la vamos a meter en el programa. Entonces, habiendo adaptado este problema, nos vamos a el caso del tubo con doblez hacia la izquierda, ¿no? Y pues la única carga que se está aplicando en kilonewtons es de menos 10. Ahí está. Después este brazo, que lo vamos a manejar en, bueno, la presión ahorita la dejamos en 0. Y pues en milímetros dejamos el shaft diameter. Ok, este 102. 51 por 2 da 102 y 45 por 2 da 90 en milímetros. Unidades de longitud en milímetros y los esfuerzos los voy a dejar en megapascales. Este tramo medía 200 milímetros y este 150. Y pues, ¿qué punto me interesa? El punto H estaba así, ¿verdad? Pero cuando lo giras, ese punto H sigue quedando del lado derecho. Es decir, que a mí me interesa ver qué es lo que está ocurriendo aquí sobre este punto H, ¿no? Bien. Aquí este punto H se llama punto D. Y para poder ver los resultados, a mí me interesa, de hecho esta vista está bien porque el punto D es el punto, izquierdo, no derecho. Y pues aquí vamos a calcular y nos vamos a enfocar en el punto D. Entonces, este programa te va mostrando cómo se va haciendo el transporte de cargas, el equilibrio. Le doy Next. Y lo que realmente me va ahorita a importar, vean ustedes que aquí hay una flexión de 2000, un torque de 2000 y una flexión de 1500, ¿no? Con esto vamos a ver qué esfuerzos me ocasionan cada una de las cargas. La carga VY, luego está el torque y luego está el momento en Z, tal y como lo calculamos, ¿no? Luego, esta carga ocasiona los siguientes esfuerzos. La flexión es 0 porque pasa directamente por el eje neutro. Luego, el torque, 24.37. En este caso, el programa tiene una convención de signos contraria a la que nosotros manejamos.
el programa maneja positivo cuando va en contra. Así que físicamente seguimos en lo correcto. Y aquí nosotros vamos a tener el famoso esfuerzo de 24.3698, que pues naturalmente este lo redondea a .370, ¿no? Ahora veamos que el esfuerzo cortante transversal es 1,024, va a la misma dirección que el torque, y al final, por superposición, estas cargas se suman y llegan a una suma de 35.394, que pues es por cuestiones de truncamiento, ¿no? Pero en general sí está dentro del valor. Obviamente el esfuerzo normal es completamente cero y ya con eso llegamos al estado inicial. Es decir, que el punto D se encuentra en un cortante puro, ¿no? Bien. Entonces con esto comprobamos el problema 37. Para el problema 38 vamos a hacer algo similar. Vean ustedes que este problema ya o considera alguno de los casos vistos, no más que ahora tenemos dos cargas. ¿Qué pasa en este caso? El problema nos dice que se aplican dos fuerzas de magnitudes P sub 1 igual a 15 y P sub 2 igual a 18. Al extremo A de la barra AB, la cual está soldada, otra vez no hay movimiento relativo, a un elemento cilíndrico BD de radio C igual a 20 milímetros. Es decir, que la sección transversal de ese círculo tiene un radio de 20 milímetros. Si se sabe que la distancia de A al centro del eje BD es 50 milímetros, suponga que todos los esfuerzos permanecen por abajo del límite proporcional del material y determine los esfuerzos normales y cortantes en K. Ok. Dicho esto, pues como siempre vamos al paso número 1. El paso número 1 consiste en transporte de cargas. Como ya lo hicimos previamente, vamos a hacer un transporte en dos etapas. Primero lo vamos a hacer al centro de la sección B y ya luego lo pasamos para acá atrás. Para eso me voy a ayudar un poco, voy a dibujar esta imagen del cilindro y pues aquí voy a demostrar pues el pase de las dos cargas, ¿no? El pase de las cargas, perdón, de las dos cargas en dos etapas. Bien, nomás aquí tengo que mejorar un poco la perspectiva para que se vea más realista. Y pues ahí está, ¿no? Bien, entonces vamos a denominar a este eje, como no nos dice qué eje es, podemos denominarlo, este sería X, este sería Y, y este eje lateral sería Z, ¿no? Entonces aquí es el punto B, luego para acá atrás, como no tenemos letra C, vamos a llamar este punto como C, y luego está esta distancia, ¿no? Dicha distancia es de 60 milímetros, la vamos a denotar acá. Y pues como ven, yo estoy usando hoja cuadriculada, yo sí les recomiendo mucho porque la hoja de cuadriculada sí les da una guía sobre cómo ir dibujando bien los diagramas, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo es pasando todas las cargas una por una. En este caso, P sub 1 va dirigida hacia el eje X negativo, ¿verdad? O sea, hacia ustedes. Entonces, como el eje X es el eje axial, la carga P1 es una carga axial de tipo pues negativa, ¿no? Nos ponemos aquí la fuerza directamente y pues esta carga interna sería P igual a 15 kilonewtons, ¿no? Después, dicha carga P también me va a generar un momento. En este caso, pues tenemos una carga P, perdón, que está apuntando en el eje X y pues el brazo está extendido en Z a una distancia de 50. Fuerza en X, distancia en Z, momento en Y, ¿no? Y vean ustedes que la carga va a empezar, que ese es otra vez vamos a tener que trabajar con eso. Vamos aquí a dibujar entonces la flexión, ¿no?
Pues aquí está el momento flector, my, que me está generando los 15 kilonewtons. Y aquí en la calculadora metemos 15.000 por 0.05, ¿no? Y esto me va a dar un momento de 750 newton metro, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va esto? Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi brazo y así llega la fuerza. Entonces vean ustedes que el momento tiende a ir así. Tiende a tensionar en la raíz y tiende a comprimir hacia el extremo libre. Por lo tanto, el momento tendría que ir así, ¿no? Visualizándolo de manera correcta. También podemos usar el sistema coordenado. En este caso, la fuerza va en X, ¿verdad? Pero negativa. Luego Z es la distancia. Así, así está la distancia, ¿no? No más que Z, déjenme ver si me va a dejar. Así tenemos la configuración. Z va a tenderme a hacer el giro así, ¿no? Y cuando hago el giro así, precisamente va a dar de la misma manera que acá. Ustedes lo pueden intentar en casa. Obviamente esto requiere muchísima práctica. Es tal vez de los 4 cargas la que más puede costar trabajo visualizar. Pero otra vez, imaginen que esta es una viga en cantilever y pues pueden agarrar cualquier objeto como cantilever, deformarlo y ver dónde se está tensionando y de qué lado se está tensionando y de qué lado se está comprimiendo. Y a partir de eso ustedes ya determinan esa carga, ¿no? Bien, y esas son por ahorita las únicas 2 cargas que están aplicándose en el eje pues, debido a P1 igual a 15 kilonewtons, ¿no? Para la carga 2 de 18 kilonewtons, nosotros vamos a tener primero una fuerza que va directamente en Y. Esto se traduce entonces en un cortante transversal en Y que es igual a 18 kilonewtons. Pero también, si yo lo muevo, tengo una fuerza en Y y una distancia en Z, pues voy a tener un momento en X. Y aquí ustedes pueden ver que dicho momento va así. Y si lo visualizan, esto me va a quedar un momento que va en contra de las manecillas del reloj. Momento en X pues es en torno al eje perpendicular, por lo tanto ese no es un momento flector, sino un momento torsionante que va en contra de las manecillas del reloj. Dicho momento torsionante se puede calcular. Los 18.000 kilonewtons de fuerza por el brazo de palanca de 0.05 me va a dar un momento de torsión de 900 newton metro. Y ahí están todas las cargas, ¿no? Luego que ya tenemos todas las cargas, las pasamos para atrás, para el punto C. Primero, la carga axial no me va a generar nada más. Es la pura carga axial de 15 kilonewtons. Entonces, esta, al pasar directamente por la línea de acción, no ocurre nada, ¿no? Luego, los momentos, los dos pares, tanto el flexionante como el torsionante, tampoco se van a ver afectados por la distancia. Entonces, tenemos este y luego seguimos teniendo este, ¿no? ¿Y qué hay de VY? VY sí me va a generar un momento adicional. Primero, el VY por sí solo se puede dejar así, 18 kilonewtons, pero también me va a generar un momento en un eje distinto. Otra vez, la distancia de 60 milímetros de recorrido es en torno al eje de las X. Y la fuerza va en Y. Distancia en X, fuerza en Y, momento en Z, ¿no? Y en este caso, este momento en Z es más fácil de visualizar. Aquí tienen la viga y aquí tienen la carga, ¿no? O sea, la flecha empieza y acá termina. Donde empieza siempre va a estar a tensión y donde termina va a estar a compresión. Por lo tanto, podemos ver que el momento en Z va a estar a tensión abajo y a compresión arriba. Y dicho momento en Z va a ser los 18.000, van a ser los 18.000 por los 60 milímetros. Me va a quedar un momento de 1080 newton por metro. Y ahí están las 5 cargas que se han transportado. O sea, tenemos dos fases. Primero de A a B,
y después de B a C. Y pues siempre tengan en mente el modelo básico de la viga en cantilever, donde empieza tensión, donde termina compresión. Igual cuando tenemos aquí, vean ustedes que cuando yo tengo el momento causado por P1 igual a 15, va así, ¿verdad? Entonces, empieza de este lado y terminó de este lado. Entonces, de esta manera, aquí empieza tensión y aquí termina compresión. Como ven, es una cuestión de ir agarrando la práctica, pero pues hay casos donde es más fácil visualizarlo, como M sub Z, que en el caso de M sub Y, que pues requiere tal vez incluso un poquito de reorientación, ¿no? Dicho esto, ya teniendo las cargas del transporte, vamos a generar los croquis individuales. En este caso, los croquis individuales van a ser 5. Y la pregunta es sobre qué carga, sobre qué punto a mí me interesa analizar. Dice el problema que hay que analizar en K. K es el punto que tengo aquí a la izquierda, del lado izquierdo. Entonces, mi sección es un círculo de radio 20, ¿no? Aquí tenemos los ejes, este es el eje Z, este es el eje Y, y este de acá sería el eje X, ¿no? Entonces, ahí tenemos X, aquí tenemos Y, no, aquí tenemos Z, y aquí tenemos Y. Luego hay un radio de 20. Y pues vamos a ir dibujando las representaciones de las 5 cargas hacia el punto K, porque es ahí donde yo voy a tener que evaluar, ¿no? Entonces, pues como lo hicimos previamente, ya que hemos dibujado esto, pues simplemente copiamos el patrón antes de dibujar los efectos de las cargas, ¿no? Ok. Vamos a empezar con las flexiones. En este caso, si empezamos con la flexión en Y, dijimos que la fuerza P1 me iba a causar con la palanca de 50 un momento flexionante en torno al eje Y de 750 Nm. Esto pues significa que el eje neutro va a pasar por Y. Y pues vean ustedes que del lado de la punta vamos a tener un esfuerzo flexionante que sale de la sección, o sea, que va orientado en Y. Y otro esfuerzo flexionante que entra de este otro lado, afianzando la compresión. Posteriormente, aquí tengo una variación lineal con respecto a la ubicación del eje neutro que pasa por Y, como ya les había comentado. Ahí tenemos el croquis y pues ya como les dije, el esfuerzo va orientado en X, ¿no? Bueno, vean ustedes que sobre K está directamente la tensión y pues eso sería todo por ahora, ¿no? No nos vamos a mover más porque eso ya es parte del tercer paso. Pasando por el momento en Z, ya que estamos todavía en flexión, el eje neutro ahora pasa, pues como el nombre lo dice, por Z. El esfuerzo por ahí es 0. Y pues como dijimos, la flecha empieza arriba y termina abajo. Así que arriba vamos a tener esfuerzos de tensión. Abajo tenemos esfuerzos de compresión. Dichos esfuerzos también se orientan hacia el eje de las X. Y aquí lo vamos a dibujar. Y pues ahí tenemos, ¿no? Van a notar que lo que pudo haber sido complicado al principio de la lección puede ya parecer más familiar o más sencillo. Y ese es el chiste de estos ejercicios. Que ustedes vayan tomando más práctica hasta que logren dominar la visualización tridimensional. Otra cuestión importante es que en las siguientes unidades, como son complementarias a lo que estamos haciendo ahora, voy a seguir poniendo ejemplos de transporte de carga, de croquis individuales, para que este conocimiento no se vaya perdiendo, ¿no? Y se afiance, por el contrario. Después viene el... Usualmente yo dibujaba primero la axial, pero se me pasó porque
Pensé que no había hasta que vi por eso siempre es bueno ver el croquis de transporte de cargas. Aquí tenemos el axial. Lo fácil del axial es que este esfuerzo es uniforme. Aquí, por ejemplo, lo que yo hago es, puedo dibujar este círculo. Voy a ver si lo puedo pintar de color naranja. No. Bueno, entonces aquí yo voy a tener un perfil de esfuerzo normal, obviamente de compresión porque la carga P va entrando hacia la sección. No más que este perfil es uniforme. Es decir, que independientemente del punto donde me encuentre dentro de la sección, yo voy a tener la misma carga axial, ¿no? Y pues, básicamente, esto complementa el perfil. Ahí está, hice lo mejor que pude, ¿no? Y pues este esfuerzo va dirigido también hacia X. Estas tres cargas, tanto las dos de flexión como la axial, cuando se sumen, me va a dar como resultado pero eso viene más adelante, ¿no? Me estoy adelantando. Luego viene este cortante transversal de 18 kilonewtons. Este cortante va dirigido hacia Y, lo que significa que el eje neutro tiene que ser el eje perpendicular a Y, pero no puede ser X porque tiene que estar dentro de la sección. El eje neutro es Z como tal. Y acá tenemos el perfil de dicha distribución, que debe ser una parábola. El máximo va a estar a la altura del eje neutro y el mínimo, los mínimos van a estar pues en los extremos, ¿no? Contrario a lo que ocurre con flexión. Luego vean ustedes que todo esfuerzo cortante va a ir hacia arriba independientemente del punto donde se encuentre. Esta carga tiende a rasgar la sección en vez de comprimirla o tensionarla, por lo tanto es un esfuerzo cortante. Después el eje perpendicular es X y la dirección es Y. Entonces este esfuerzo cortante va en la dirección tau XY. Finalmente, para el torque, pues vemos que el par torsional, si nos regresamos al diagrama de cargas transportadas, enfocándonos en la sección de atrás, vemos que el torque va en contra. Entonces aquí ponemos este torque que va en contra, torque igual a 900 Nm, ¿verdad? Igual para estar seguros, vamos acá, 900, así es. Entonces, si yo estoy parado sobre el punto K, yo necesito girar para abajo para que se dé el momento en contra. Si estoy abajo, tengo que girar para atrás. Si estoy atrás, tengo que girar para arriba. Y si estoy arriba, tengo que girar para enfrente, ¿no? Esto como si fuese un volante. Imaginen que tienes las dos manos sobre el volante y ustedes hacen esto, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Entonces, pues la variación con respecto al polo es lineal. Y también va a ser cortante, por lo que el torque también tiende a rasgar mi sección transversal. Yo les recomiendo que estos diagramas tal vez me tome tiempo siempre o tengo un espíritu perfeccionista, pero la idea es que estos diagramas se puedan entender cuando ustedes los interpreten en los siguientes pasos. Por eso no los hagan, tómense su tiempo, háganlos con cuidado. Si batallan para dibujar, también pueden utilizar hojas cuadriculadas, como lo estoy haciendo, o juego de geometría en su defecto, ¿no? Entonces vemos aquí que sobre el punto K tenemos un esfuerzo cortante, X es el eje respecto al cual gira el torque, y la fuerza va dirigida hacia Y. Entonces aquí también tenemos tau XY. Si tuviéramos que sacar el cortante aquí, vean ustedes que los subíndices serían diferentes, porque si bien aquí es X, esta flecha ahora iría más bien dirigida a Z. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué punto nosotros estamos evaluando el cortante. Muy bien. Ahora sí, con todos los diagramas hechos, vamos al paso 3. El paso 3 corresponde a la evaluación individual de esfuerzos, ¿no? Y ahí la tenemos. Primero, tenemos sigma X. Sigma X, vean ustedes que de este lado va a salir el esfuerzo.
y este esfuerzo es positivo, y es ocasionado por un momento en Y, la distancia C, y la inercia tendría que ser también en torno al mismo eje, o sea, al eje Y. El momento que lo ocasiona es 750, pero para pasarlo a milímetros y usar megapascales, esto lo multiplico por 1000. Luego, la distancia C corresponde al radio, 20, y el momento de inercia de una figura de un círculo sólido dado el radio es pi sobre 4, 20 a la cuarta. Así que todo esto lo metemos en la calculadora. Y esto me va a dar 119,3662 megapascales. Y esto lo ponemos aquí. Bien, para la segunda carga podemos ver que el esfuerzo normal va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el punto K está directamente sobre el eje neutro, ¿no? Y finalmente, para la carga axial, pues vemos que está con presión y la fórmula es menos P sobre A. P es 15 kilonewtons, o sea, 15.000. Y el área, pues se puede calcular con pi por radio al cuadrado. Esto nos va a dar el esfuerzo también en megapascales, ¿no? Menos 11.9366. Y este es negativo. Muy bien. Con esto vamos a pasar al cortante transversal, que en este caso es tau xy. Como estamos a la altura del eje neutro, podemos usar una de las fórmulas de cortante máximo, que para el caso del círculo es 4/3 de V sobre A, en este caso VY. Acuérdense que el signo por ahorita está por determinarse, ya que tenemos que esperar a ver qué dice el torque. Después, aquí hacemos el cálculo, 4 veces 18.000 sobre 3 veces el área, que es pi por radio al cuadrado, y esto nos va a dar en megapascales, aquí también era megapascales, el esfuerzo debido a esa carga. 4 por 18.000 dividido entre 3 por pi por 20 elevado al cuadrado. Haciendo el cálculo, vemos que este esfuerzo de cortante es 190986 megapascales. Bien, finalmente vamos con el torque. El torque también me va a generar un esfuerzo en tau xy, y pues el esfuerzo sería Tc sobre J. Este esfuerzo me genera un momento en contra, por lo tanto es negativo, y pues el torque es de 900, pero hay que pasarlo a milímetros, por eso multiplicamos por 1000. La C es de 20, y el momento polar de inercia de un círculo con un radio dado es pi sobre 2, radio a la cuarta. Y con esto ya podemos sacar el esfuerzo cortante transversal. Tendríamos 900 por 1000 por 20 dividido entre pi sobre 2 por 20 elevado a la cuarta. Entonces al final, haciendo el cálculo de todo esto, me da 71,6197. Y esto está también en megapascales. Ahora, sabemos que la flecha que me genera el cortante negativo es esta acá. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien, si este cortante es negativo, ¿hacia dónde iría un cortante que pues va hacia arriba acorde al cortante transversal?
pues por lógica, al oponerse al otro cortante se tiene que ir del signo contrario, o sea, positivo. Ojo, que no es positivo porque vaya arriba y este es negativo porque va abajo, no. La lógica va en que, pues, el que controla es el torque. Si el torque va en contra, la flecha se toma negativa. Y si este cortante en este punto se opone al torque, pues naturalmente tiene que llevar el signo contrario al que lleva el torque. Y el contrario, el negativo, es el positivo, ¿no? Entonces, este cortante lo vamos a manejar con signo positivo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, porque ya estamos listos para el cuarto y último paso, que consiste en la superposición. Con esto, vean ustedes que tenemos los tres esfuerzos normales y los vamos a sumar entre sí. Sigma X nos va a quedar entonces 119.3662 menos 11.9366. Y esto nos queda un esfuerzo normal positivo de 107.4296 megapascales. Y esta es parte de la respuesta, por lo tanto, la vamos a encuadrar. Después vienen los esfuerzos cortantes, que también aquí vamos a sumarlos, ¿no? En este caso tenemos que tau XY es igual a más 19.0986 del cortante transversal menos 71.6197 del par torsional. Por lo tanto, si calculamos esto, le restamos 71.6197 y me queda menos 52.5211. Y esto está en megapascales. Con esto ya tenemos el estado inicial, sigma X y tau XY. Y pues obviamente para completar la terna vamos a indicar el esfuerzo normal en Y, que es igual a 0, ¿no? Ahora, este estado de esfuerzos lo vamos a comprobar. Y para eso nos vamos a regresar al enunciado del problema. Y vean ustedes que prácticamente este problema se puede trabajar como un eje sólido con doblez a la derecha. Las dos cargas, la carga en Y ahora va 18 kilonewtons para arriba, mientras que la carga en X va menos 15 kilonewtons negativo, porque va para atrás, ¿no? Luego, las distancias de los dobleces, 50 de manera lateral y 60 de manera axial. Milímetros, diámetro externo, si el radio es 20, el diámetro externo es 40. Y el esfuerzo lo vamos a calcular también en el punto izquierdo, y K corresponde a D, ¿verdad? Entonces aquí vamos a calcular, y aquí vamos a sacar D de la misma manera, ¿no? Entonces vean ustedes que hay todo un procedimiento. Aquí vemos los tres momentos. El momento de flexión en Z es 1080. El momento de torsión es 900. Y el momento de flexión en Y es 750. Con esta información vamos a analizar lo que ocurre en cada carga. También tenemos la carga axial, que está con presión, y el cortante transversal que va para arriba, ¿no? Entonces ahí está el sistema de cargas completo. Ahora, esta carga PX me va a ocasionar primero una carga axial de 11.97, que es justamente lo que ya calculé en el paso 3, ¿no? Cuidado. 11.97. 11.937. Un 11.937, ok. Esta va a ser a compresión. Después, no, es que le piqué algo que no era. Ahí está. Y la flexión, que vemos que es a tensión de 119.366. La axial, vean ustedes que me está ocasionando compresión. Y la flexión a tensión.
Después vienen los cortantes. Tenemos la flexión debido a Z, que es 0 porque pasa por el eje neutro, como dice aquí. Luego, la torsión, que es 71-62, va dirigido en esta cara hacia abajo, mientras que el cortante transversal va dirigido con esta cara hacia arriba, y por eso se restaban, ¿no? 19,09. Al final, aplicando principio de superposición, vemos que el esfuerzo normal, atención, es 107,43 y el cortante que iría en contra es de 52,52. Justo lo que hemos obtenido en este problema. Ahora que estábamos hablando de la tercia, de la terna, me preguntarán, ¿en qué situaciones este va a ser distinto de cero? Yo conozco una en particular y tiene que ver con los recipientes a presión. Acuérdense que los recipientes a presión me generan esfuerzos en X y en Y, son biaxiales, tal y como ya lo vimos en esa lección. Ahora lo que me pide este problema es analizar lo siguiente. Vean ustedes que es una combinación de todo. Tenemos una flecha con doblez, también tenemos ahí una unión rígida, pero también esa flecha es hueca y tiene presión adentro, ¿no? Veamos el problema, dice, el tanque de aire comprimido AB tiene diámetro interior de 450 milímetros y pared uniforme de 6 milímetros de espesor. Si se sabe que la presión manométrica en el tanque es de 1.2 megapascales, determine el estado de esfuerzos en A. Ahorita la palabra inicial la voy a dejar, o sea, no la voy a explicar como tal porque eso ya es más propósito de la siguiente unidad. Pero lo importante es que me va a quedar un estado de esfuerzos con un valor de sigma X, con un valor de sigma Y y un cortante transversal, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar este ejercicio. Igual, el transporte es hacia la sección donde está A, y aquí se trabaja de una manera similar, ¿no? Aquí tenemos el tubo, porque no deja de ser un tubo, y finalmente lo voy a pasar para atrás, ¿no? Acuérdense que pues este es el paso 1, que corresponde al transporte de cargas. Ok. Vamos a denominar a este eje como Z. Vamos a denominar a este eje como X. Y vamos a denominar a este eje como Y. Parecido a lo que ya hemos manejado, ¿no? Luego, este eje Z fácilmente se puede extender hacia acá atrás. Okay. Bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Ahí está. Bien. Este centroide le vamos a llamar el punto A. Y a este otro centroide, como ya está A, D y B, vamos a llamarle C, ¿no? Obviamente, esta sección también podemos usar, denominarle el eje X aquí. Y acá nosotros denominamos un eje Y, ¿no? Bueno, aquí tenemos ahora una carga de 5 kilonewtons que va para abajo. Esta carga se puede transportar a A de una manera relativamente sencilla, ya que simplemente podemos pasar los 5 kilonewtons como un cortante en Y, ¿no? Pero acuérdense que también viene una distancia, y esta distancia de 500 milímetros es un brazo de palanca. Fuerza en Y, distancia en X, me va a dar pues momento en Z. Z es el eje axial del tanque, por lo tanto a esto lo podemos considerar como un par torsional. Fácilmente podemos visualizar que este par va a favor de las manecillas del reloj. Y dicho par tiene que ser igual, si nosotros metemos aquí en la calculadora, pues el punto que me interesa es el A, ¿verdad? Entonces se tiene que detener hasta 750. Este punto A es el que me interesa, lo ponemos acá.
Y pues, ¿qué más? No, primero hacemos la operación esta, ¿no? 5000 por medio metro, ¿no? Eso me va a dar 2500 Newton metro. Y ese sería el par torsional. Ahora, la distancia que yo voy a mover de aquí enfrente a acá atrás son 750 milímetros. Nos pasamos para acá. 750 milímetros. Y bueno, primero el torque se puede pasar de la misma manera. Ese ya no me va a afectar. Pero, y también podemos de entrada, este cortante transversal, trabajarlo de la misma manera. Pero recuerden que, además del cortante transversal, se me va a generar una flexión. Tenemos entonces aquí fuerza en Y, distancia en X, momento en Z, ¿verdad? No, ¿qué distancia en X? Es distancia en Z, porque es la axial. Fuerza en Y, distancia en Z, es momento en X. Y este momento, como es uno de los dos, y este eje, como es uno de los dos que forma la sección transversal, va a ser una flexión. El valor ya lo podemos calcular. Se puede obtener a partir de los 5000 por 0.75. Y esto me va a dar un momento flector de 3750 Newton metro. Ahora, dado que la carga va para abajo, podemos fácilmente imaginarnos de que si aquí está empotrado, y aquí está la viga, y yo le aplico una flexión, van a ver que va a tender a hacerse más largo arriba y a hacerse más corto abajo. O dicho de otra manera, el momento empieza arriba y termina abajo. Por lo tanto, la flexión tiene que ocurrir de esta manera, ¿no? Y pues, finalmente, aparte de las cargas que ya puse ahí, está la presión interna del tanque, ¿no? Esta presión interna va hacia todos lados y de acuerdo con el problema es de 1.2 megapascales. Bien, identificadas las 4 cargas, vamos ahora a trabajar el segundo paso. Dicho segundo paso es el trazado de croquis individuales. Paso 2, croquis individuales. En este caso, como todo recipiente a presión cilíndrica, tiene una sección transversal pues hueca, ¿no? Porque si no, pues no puede ser sólida, en algún lugar tiene que estar el gas, o el fluido más bien. Luego, dijimos que el eje perpendicular apuntaba hacia Z, el eje lateral apuntaba hacia X, y el eje vertical apunta hacia Y, ¿no? Bien. Asimismo, tomen en cuenta cuáles van a ser los diámetros. Nos está diciendo que el diámetro interior es de 450. Si el diámetro interior es de 450, eso significa que el radio interior es igual a 450 entre 2, ¿no? Eso nos va a dar 225. Y pues para el diámetro exterior se obtiene a partir del radio interior, más bien, aquí me equivoqué. Aquí en vez de diámetro voy a usar radio también. Y el radio exterior es el radio interior más el espesor. El espesor de pared uniforme es de 6 milímetros. 225 más 6, pues nos va a dar 231. Acuérdense que las fórmulas de recipientes a presión van a utilizar el radio interno, porque a partir de ese radio se formularon, ¿no? Entonces aquí tenemos un radio externo de 231 y uno interno de 225. Entonces acá está radio externo de 231 y radio interno de 225, ¿no? Ok. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es repetir esto para 4 diagramas, incluyendo el de los recipientes a presión. Cuidado nomás aquí, que se pase todo bien.
y vamos a comenzar con la flexión. La flexión ocurre por el momento en X de 3750. Eso significa que el eje X va a ser el eje neutro de esta sección para este caso. Vean ustedes que el esfuerzo va a ir dirigido perpendicular a esa sección, por lo tanto sale de él hacia Z. De este lado a tensión y de este otro lado a compresión. Y finalmente pues aquí tenemos el efecto de la tensión y acá abajo el efecto de la compresión. Y aquí también podemos poner esto como referencia. Bien, entonces aquí tenemos un esfuerzo en Z porque va saliendo hacia ese eje, ¿no? Bien, con esto queda el primer croquis. El segundo va a estar relacionado al cortante transversal. En este caso aquí ponemos VY igual a 5 kilonewtons, ¿no? Una vez más, el eje neutro va a ser X porque es el eje perpendicular a la carga Y. Entonces esto lo ponemos acá. Y este aquí es el eje neutro. No lo marqué como tal, pero este es eje neutro. Y aquí está el eje neutro. En este caso, el punto que me interesa es acá arriba, ¿no? El punto A. Eso también se pone en el croquis porque pues es a partir de aquí donde se van a hacer los cálculos. Y vean ustedes que a la altura del eje neutro yo tengo el esfuerzo cortante máximo. Y en los extremos yo tengo pues 0, ¿no? Así que aquí lo calculamos y eso va a ser igual a... Todavía no lo vamos a calcular, pero va a ser lo representativo a tau. El eje perpendicular es Z y el cortante transversal va dirigido hacia Y. Bien. Después viene el par torsional, que es de 2500 en torno al eje Z. Aquí está. Torque es igual a 2500 Newton metro, ¿verdad? Entonces, desde el punto A donde estoy parado, ¿hacia dónde tendría que dirigirse dicho esfuerzo? Pues si estoy desde acá arriba, yo tendría que pasarlo para el X positivo para que se dé el momento en Z a favor, ¿no? Entonces, este tiene que ser así. Luego, para completar la circulación, aquí el torque tiene que ser así. Acá abajo, el torque tiene que ir hacia X negativo. Y acá a la izquierda, el torque tendría que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en el punto A, este par torsional, pues igual gira en torno a Z, pero la flecha va dirigida hacia X, ¿no? Y con esto vamos a completar nuestro perfil torsional. Acuérdense que este esfuerzo, al igual que el cortante transversal, tiende a rasgar la sección, no a salir de ella, por lo tanto se pone paralelo, ¿no? Y ahí está el perfil torsionante, generándome pues el giro a favor de las manecillas. Bien, finalmente, ¿qué hacemos con la presión? Bien, primero vamos a denotar la presión. Recordemos que se nos generan dos componentes. Vamos a empezar primero con la componente axial, que surge de hacer una rebanada en el sentido frontal, ¿no? Entonces, ustedes agarran este plano frontal y rebanan el recipiente, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener esta carga y esto me va a generar un esfuerzo normal hacia Z. Ese esfuerzo normal hacia Z lo voy a denotar por estas flechas y vean ustedes que este esfuerzo va dirigido de una forma uniforme a través de toda la sección. Por lo tanto, no importa el punto donde yo esté parado, en este caso el punto A, yo siempre voy a tener el mismo perfil de esfuerzos, ¿no? Posteriormente, pues recordemos que esta presión, este esfuerzo, es generado por una presión de 2 megapascales.
la presión se está aplicando de manera uniforme hacia toda la pared del tanque, con una presión de 1.2 megapascales. Ahora para la segunda componente nos regresamos al diagrama de croquis que hicimos aquí, de planos que hicimos aquí. Ahora vamos a utilizar este plano alzado que va a rebanar otra vez nuestro tanque para pues poder obtener la componente radial, pero ya no va a quedar una sección transversal hueca, sino más bien las dos cortezas del recipiente porque es como si yo le pasara una espada, ¿no? A través de esa sección, la paso por el medio y pues aquí continuamos el trazado del croquis, ¿no? Ok. Trato de que esto quede lo más profesional posible. Ok. De hecho, este de aquí, bueno, desde aquí sería el eje de las Y, ¿verdad? Por acá tenemos el eje axial, y finalmente también tenemos el eje lateral X, ¿no? Es en esta dirección a lo largo de la cual van a ir fluyendo los esfuerzos causados por la presión interna. Entonces aquí dibujamos las flechas. Las flechas van a correr de manera perimetral y van a estar ocasionando un esfuerzo normal, pero ahora en la dirección sigma X. Lo mismo pasaría acá arriba, ¿no? Acá abajo, perdón. Vean ustedes, para completar el perfil. Bien. Tomen en cuenta que el punto que me interesa evaluar es el punto A, que es el que está aquí mero arriba. Si bien es cierto que este esfuerzo normal es uniforme en el recipiente, ¿no? Aquí nada más voy a completar algunos detalles para que la comprensión del diagrama quede mejor para el usuario, ¿no? También acuérdense que la presión va a tender a la presión interna, ahora está aplicándose acá, no más que el esfuerzo no es en esta dirección. Simplemente esta es la presión que choca contra las paredes del recipiente. Esta es una presión de 1.2 megapascales y como ya lo hemos demostrado previamente, me va a ocasionar una tensión en esta dirección radial, ¿no? Asimismo, recuerden que pues tenemos el radio y el espesor de pared. Si no recuerdan, por aquí está, ¿no? El espesor de pared son 6 milímetros y el radio interno es 225. Entonces, la distancia que habría de este eje a la pared es el radio interno de 225 milímetros. Y luego aquí tenemos el radio de el espesor de 6 milímetros, lo cual suma el radio externo de 231, ¿no? Bien, con esto nosotros ya vamos a poder hacer los cálculos de los esfuerzos, ya que con el croquis nos vamos a poder guiar. Vamos ahora al paso 3. El paso 3 es el paso de los esfuerzos individuales. En este caso, sigma z, que es el esfuerzo normal, va a ser tensión, y la fórmula pues es un momento en x, la inercia tiene que ser en x, y pues tenemos la distancia radial hacia afuera, que la máxima sería el radio externo, ¿no? Con esto vamos a calcular. Tenemos un momento flexionante de 3750 Nm. Eso hay que multiplicarlo por 1000 para que pase a milímetros y sea congruente con el resto de la ecuación en unidades. El radio externo 231 y luego el momento de inercia en X, pues en este caso tenemos un eje hueco, tenemos los radios, momento de inercia dados los radios es pi sobre 4, radio externo a la cuarta, que en este caso el radio externo sería
231 y luego radio interno a la cuarta que es 225, ¿no? Y con esto pues ya nada más terminamos de hacer el cálculo. En este caso quedaría positivo porque va a tensión. 3750 multiplicado por 1000 multiplicado por 231 dividido entre pi sobre 4 por la diferencia entre 231 a la cuarta y 225 a la cuarta, ¿no? Y aquí me queda un esfuerzo normal de 3.8767 megapascales, ¿no? Bien. Ahora, en el siguiente esfuerzo, que pues como ya dijimos, iría en la dirección tau ZY, vemos que el punto A se encuentra en el borde externo con respecto al eje neutro. Eso significa que este esfuerzo va a ser igual a 0. Punto más alejado al eje neutro, ¿no? Luego viene el cortante, que en este caso viene dado por tau ZX. Tau ZX, en este caso pues sería TC sobre J, y como el momento va a favor, el par, perdón, va a favor, pues lo podemos tomar como positivo. Después, el par torsional es 2500, esto hay que multiplicarlo por 1000, si es de 2500, sí. Y pues otra vez la C sería 231, que es el radio externo. De hecho, esta fórmula la podemos adaptar al contexto, y el momento polar es pi sobre 2, radio externo a la cuarta menos radio interno a la cuarta. Y este torque sería positivo. Tenemos esto, ¿no? Y esto se divide entre pi sobre 2 por 231 elevado a la cuarta menos 225 elevado a la cuarta. Y esto nos va a dar un par torsional de 1.2922. Esto queda en megapascales, ¿no? Finalmente, nos toca evaluar los dos esfuerzos debido a la presión. Primero, ambos a tensión. El axial estaría en la dirección X y viene dado por la fórmula P radio interno sobre 2T. Mientras que el axial es en Z, ¿no? Una disculpa. Este esfuerzo es en Z, de hecho aquí no, siempre es importante por eso poner la dirección que va a llevar el esfuerzo para saber aquí sobre qué subíndice vamos a evaluar, ¿no? Y acá tenemos el esfuerzo en X, que es parecido, pero dividido nada más entre T. Ambos esfuerzos están a tensión, y aquí nada más sería cuestión de ir metiendo toda la información. 1.2 megapascales por el radio interno, que es 225 milímetros, dividido entre 2 veces el espesor de la capa, ¿no? Dicho valor es igual, vamos a buscar, creo que cerré la calculadora por error, 1.2 por 225 entre 2 por 6, que es 12, me da un esfuerzo de 22.5 megapascales, mientras que sigma x, de manera similar también lo podemos sacar, es 1.2 por 225 entre 6, un esfuerzo de 45 megapascales. Y con esto ya tenemos todos los esfuerzos individuales obtenidos a partir del croquis. Ahora vamos a superponer las componentes. Primero empezamos con sigma z, ya que tenemos dos de ellas. Primero, sigma z debido a la flexión es más 3.8767 más la presión interna, que es 22.5. Noten que la presión interna ocasiona un mayor esfuerzo que la de la carga vertical externamente aplicada. Esto probablemente se deba a que el esfuerzo aplicado es mucho menor que el operacional, lo cual es consistente con una operación de reparación o de mantenimiento, ¿no? Entonces vean aquí que el esfuerzo ya combinado me da 26
.37, si no me equivoco, 67, ¿no? Megapascales. Y este de acá sería el esfuerzo combinado en Z, ya debido a esta y esta componente. Luego tenemos un esfuerzo en el plano ZY, que es prácticamente 0, y para el esfuerzo cortante ZX tengo nada más el esfuerzo debido a la torsión, que es 1.2922. El signo positivo explica que dicho cortante se encuentra a favor de las manecillas del reloj. Y finalmente sigma Z, que también está aplicando, sigma X, perdón, que se debe a la otra componente del esfuerzo, del tanque. Sigma X, perdón, es 45 megapascales positivo. Y esta ya es la respuesta definitiva a nuestro problema. Obtenemos entonces un estado de esfuerzos. Como pueden ver, no tenemos una ni dos, sino las tres componentes del esfuerzo plano. El caso del recipiente a presión lo pongo porque ilustra de dónde sale un estado inicial completo. Pero tomen en cuenta que el concepto de estado de esfuerzos inicial, estado de esfuerzos principales y corte máximo lo vamos a empezar a ver a partir de la siguiente lección. Asimismo, vamos a relacionar estos estados de esfuerzo a través de un círculo de Moore, ya que implica el cambio de orientaciones. Bien, antes de concluir este video vamos a comprobar y para eso podemos utilizar MD-Solids. Otra vez nos vamos al módulo de cargas combinadas, nos vamos a una flecha de tubo y vean ustedes aquí que tengo un doblez hacia la derecha. Entonces me voy al MD-Solids y aquí nos vamos a Pipe Shaft y doblez a la derecha. Aquí nada más tenemos una carga de 5 kN hacia abajo, no tenemos más. Presión interna de 1.2 megapascales. Luego las longitudes las vamos a poner en milímetros. Los diámetros, ojo, un diámetro el interno era de 450 y el externo es 450 más 6, porque son dos espesores los que se agregan. Las longitudes en milímetros y el esfuerzo en megapascales. Entonces aquí tenemos una longitud hacia atrás de 750 y una longitud ahí de palanca de 500, ¿no? Como que lo que se está haciendo es se está desarmando, ¿no? Este recipiente a presión. Por eso la fuerza de operación es mucho menor a lo que está ocurriendo adentro en el tanque. Solamente es para... Y pues queremos ver cuál es el efecto de esta combinación de cargas, ¿no? Bueno, ya con esto vamos a calcular y nos vamos a enfocar en el elemento en A. Como pueden ver, está el estado de esfuerzos plano completo. Igual que como lo hicimos en el problema pasado, nos vamos a mover y vamos a ver efectivamente qué esfuerzos me ocasionan cada una de ellas. Aquí me equivoqué, esto está en kilonewtons y creo que ya, ¿no? Una disculpa, ahí metí mal una unidad. Ahora sí, porque al momento me salía en libra milímetro, lo cual nunca se hace eso, ¿verdad? Ahora sí, ya teniendo esto, vemos, esto es el equilibrio externo e interno, ¿no? Esta carga, ¿qué esfuerzos me dan? El esfuerzo de flexión de 3.87. Este lo voy a mover para acá, para que vean ustedes efectivamente. Ahí está el 387. Luego, tras haber calculado ese esfuerzo, siguiente, esfuerzo cortante torsional de 1.292. Esfuerzo cortante transversal es 0, que es el que teníamos acá, porque está en el extremo más alejado del eje neutro. Luego, recipiente a presión, el longitudinal es de 22.5, ese que tengo acá. Y el circunferencial es de 45. Al final, si juntamos todo, vamos a tener aquí un esfuerzo de 26.37, el cortante 1.292 y el del otro lado 45. Efectivamente comprobando nuestro problema. Y bueno, con esto queda lista la primera unidad. Partimos desde un repaso de cada una de las cargas, apoyándose en la teoría del curso de mecánica de materiales, y después
ya nos empezamos a enfocar en aspectos de diseño y de combinación de cargas. Pero los temas no terminan aquí. En la siguiente lección vamos a iniciar la unidad 2 y vamos a explicar de dónde vienen o qué significan términos como esfuerzos principales, estados iniciales y también el estado de corte máximo y cómo se relacionan entre sí. También vamos a introducir el círculo de Moore para mostrar una forma analítica y gráfica que relaciona estos tipos de cargas. Bueno, si les gustó este video, no se les olvide dar like al video y suscribirse al canal en caso de que no lo hayan hecho. Asimismo, pueden recomendar este video a sus amigos para que pues también les facilite el estudio de esta materia, que no es precisamente sencilla, pero pues aún así para eso estamos aquí, ¿no? Asimismo, como voy a estar subiendo videos seguidos, como ya se habrán dado cuenta, yo recomiendo que le den clic también a la campanita para que tengan las actualizaciones y si tienen alguna duda, sugerencia para el canal, pueden dejar los comentarios aquí abajo. Sin más que agregar, por mi parte sería todo. Nos vemos hasta luego.